약간 뚝뚝 끊겨. 아 근데 저 진짜 왜 울어? 네가 신경 많이 썼구나. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano patrocina esta reacción. Last Evaluation, episodio 3. Baby Monster. Bueno, estamos siguiendo aquí poco a poco la evolución de ese proceso en el que iban seleccionando a las integrantes de Baby Monster y bueno, pues haciéndole pruebas, viendo si realmente valían o no valían para este proyecto gigante, o por lo menos que se aspiraban a que fueran las próximas eh, estrellas del K-pop. Blackpink. Sí, sí, las próximas Blackpink. Bueno, yo digo estrellas del K-pop y con eso ya es bastante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 도입부부터 소름이 돋았어요. 표정이나 액팅들이 너무 좋았어요. 감동 깊게 봤습니다. 최애곡이 스테이거든요. 아픔을 이미 다 겪은 그런 노래여가지고 10대가 20대의 감정을 낼 수가 없고 흉내지. 발음가 어려워요. 한순간이라도 네 모습 내 맘에 전부 노래도 진짜 잘해요. 근데 그것부터 알아야 돼. 내 오디언스가 누군가. 아 이런 것까지 생각을 왜 못했지? 감정. 툭하면 거짓말로 내 맘에 상처를 내어놓고 미안하단 말 한마디 없이 또 나 혼자 위로하고 오늘 하루도 혹시 날 떠날까 늘 불안해해 I just want you to stay 점점 무뎌져가는 너의 끝없는 표정 속에 yeah 천천히 내려오는 잠을 거울에 속삭이곤 날 당연하게 생각하는 너지만 그게 너다워 그래도 stay with me 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 날 울리는데 네 향기는 달콤한 feeling이 너무 밉지만 사랑해 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마 아직 날 사랑하니 네 마음과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마 그저 내 곁에 stay with me It goes a little something like na 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 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야 그저 내 곁에 stay with me The fire still burns as the world turns Looking back to fade the black I pray you return Every day feeling the pain Driving me crazy insane Can't get you out of my brain Seems like you float to my 시간을 붙잡은 채 그대로 있어줄래 한순간이라도 네 모습 내 맘에 전부 담을 수 있게 거짓말 같은 세상 so cute with and truth This you, this a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 날 울리는데 네 향기는 달콤한 feeling이 너무 밉지만 사랑해 yeah. 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마
아직 날 사랑하니 내 맘과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마 그저 내 곁에 Stay with me It goes through the song like na 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 나나나나나나나나나 지금 당장 많은 걸 바란 게 아니야 그저 내 곁에 Stay with me Bueno, antes de que los propios evaluadores comiencen a valorar si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, o que lo han hecho bien, pero detalles a corregir, ¿no? Porque sí, evidentemente nosotros mismos lo notamos de la primera actuación a las últimas actuaciones de Baby Monster, que han evolucionado, tienen más Sí, seguridad, sí, sí. tienen más empaque a la hora de usar sus recursos, ¿no? Vocales. Em, lo que he notado es, primero, que la afinación está muy bien controlada en todo momento, de todas, que se notan los distintos colores de voz, están bien elegidas las voces. La armonización, no todas las armonizaciones son iguales. Por ejemplo, cuando hacen el naná, eso no se puede llamar, bueno, se puede llamar armonización, pero estaban todas cantando al unísono, es decir, lo mismo en el mismo tono. Sí, Sí me ha gustado cuando, por ejemplo, el detalle, cuando una comenzaba una frase y antes de terminar estaba empezando la siguiente y antes de terminar estaba empezando la siguiente. Queda un efecto muy bonito en la voz. También requiere mucha compenetración y sincronización unas con otras para que salga bien. O esa armonización creo que la hicieron en un momento dado a tres voces en la que sí, cada una lo hacía en un tono y entre todas recreaban lo que era el acorde. sí. Em, me gusta, me gusta cómo plantean, bueno, este programa o este documental, em, es interesante, ¿no? El sistema de entrenamiento de YG, em, que, bueno, no consideran que interpretar una canción sea únicamente reproducir notas, me parece bien, insisten en que hay que compre- Interpretar y comprender la letra, comprenderlo, sí, efectivamente, claro. a quién se dirigen, qué historia están contando, la filosofía, ¿no? De la interpretación, eso me gusta, que no, aparte de buscar, a ver, potencial, ya entienden que al elegirlas tienen potencial, pero quieren credibilidad. Quieren que cuando canten el espectador se crea lo que están diciendo. Y bueno, esta canción de Stay es una canción engañosamente sencilla, mm, pero cuando la escuchas, precisamente esa sencillez deja completamente expuesta la interpretación de la cantante. No puedes esconderte detrás de una coreografía ni nada por el estilo, porque todo depende de la emoción. Claro. Am, bueno, pues técnicamente lo han hecho muy bien. Sí, sí, las Eh, cuatro además. claro, claro. Pero también hay que decir que el público normal, el público llano, el que no entiende de tecnicismos, al final la evaluación es, ¿me ha hecho sentir o no me ha hecho sentir? ¿Me ha llegado o no me ha llegado? Entonces es lo que vamos a ver si los productores o los evaluadores o lo que sea, pues opinan igual o no. De lo que han puesto, las imágenes que han puesto de ellos según iban cantando, en el rap de Asha, había uno que estaba ahí con los ojos como platos ahí. Sin embargo, fíjate que ahora que me recuerdas lo del rap, no lo he visto, no lo he escuchado, mejor dicho, pulido en cuanto a la dicción y la respiración. Había ahí como suciedad, ¿sabes? De una frase a otra, creo que estaba algo nerviosa y, Sí, claro. y había cierto ruido de la
entre la respiración y la articulación que no quedaba como yo suelo escuchar a Asa, Claro, es que tú que fíjate, de este momento al que hicimos de Chom detrás de las cámaras, que se la veía rapeando ahí, grabando el ese, no que lo tiene hizo a nada, la primera, no tiene nada no que ver. tiene nada que ver, claro. Claro. A ver, pero que eso pasa, incluso, incluso puedes tener el concepto de que algo lo has hecho bien en un momento dado y pasar meses, años y hacer lo mismo y darte cuenta realmente que con la experiencia has pulido un montón de cosas que antes te creías que lo hacías bien. A mí Sí, me pasa, claro. yo casi no puedo escuchar narraciones de hace años porque casi me da vergüenza ajena y en ese momento creía que lo hacía bien. Para que veas, claro. Claro, así que bueno, venga, vamos a continuar. 아쉬웠어요. 저는 중간 평가를 받잖아요. 되게 좋은 에너지를 많이 받고 너무 잘했던 기억으로 가득 차서 이렇게만 하면은 진짜 좋은 평가 받을 수 있겠다 했는데 오늘 네 분이 이 무대 위에 서자마자부터 왜 그러지? 피곤하나? 라는 생각을 했어요. 가수는 그러면 안 되잖아요. 어떤 일이 있어도 그 다음날엔 아무렇지 않게 무대 위에서 노래해야 되는 게 가수인데 근데 오늘 여러분들에 대한 애정이 크기 때문에 더 아쉬웠었던 것 같아요. 네. 스테이라는 곡은 퍼포밍하기가 굉장히 힘든 곡이에요. 그러니까 무대에서 하기가 되게 힘들어. 근데 제일 아쉽게 느껴졌던 거는 노래적으로는 너무 완벽했으나 모든 포인트가 딱딱 기계처럼 정해져 있었어. 동선들이 보여지는 퍼포먼스 자체가 너무 딱딱해서 그런 느낌들이 사람들에게 좀 즐거움을 주지 못한 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 너무 짜여 있는 듯한 느낌이 좀 많이 들어서 그랬었던 것 같아요. It was more like kind of like for all three of us when we were helping you guys record this song. It felt more of like a fatherly experience where like my heart was beating for you guys. So it was like hard for me to critique it, but then when I saw your performance, like I fell into believing like that you guys really were about the song. It's just great to see you guys turn it on. Like I like to give a lot of respect and to Chiquita. I think you have that look that kind of draws people in, and you turn that on, and it's something special to see just right in front of it. I think her star song, everybody did well, but then Chiquita performance with her like 매력, I don't know, that kind of came out today. That was great to see. 다음에 저 열심히 하겠습니다. 그리고 더 잘할 거예요. 자, 그래서 너희들이 할 이번에 미션곡은 Bueno, vamos a comentar más cositas. Bien, bueno, a ver, es revelador, ¿no? Primero, ves la actuación y piensas, lo más normal es que le digan halagos de cómo lo han hecho y sin embargo Les han dado. les han duro. atizado Sí. bastante, ¿no? Y eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Como si Pueden estuvieran... corregirlas y tal, pero han sido muy duros. Menos este último productor que las ha tratado un pelín mejor. Bueno, Pero también ha este sí, dicho que por ser el productor y que las ha visto todo el tiempo, que no puede ser 100% objetivo. claro. Eso también es importante decirlo. Entonces, él sabe lo que se han esforzado. Pero los que no han visto ese proceso y solamente evalúan la actuación, les han dado palos en el sentido de muy mecánico y como desganado. Muy forzado. También puede ser que Sí. por a base de ensayar, estén agotadas y sin embargo el sobreesfuerzo Claro, pero eso también se lo ha dicho. Es decir, si puedes estar cansada de ensayar y tal, pero eso en la actuación lo tienes que dejar a un lado. claro. Es como nosotros, David, es decir, a veces estamos completamente hechos polvo, ¿vale? Y sin embargo, pues tenemos que mantener aquí el tipo, ¿no? Eh,
Sí, efectivamente, ¿no? Es cierto porque tienes que cambiar el chip y la actitud. Sacar Porque, la energía, aunque no tengas que estés muy cansado, pero tienes que correcto. sacar ese puntito ahí para... Sí, 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 sí. Mira, buen ejemplo de ello. Freddie Mercury en el concierto del Live AIDS, ¿no? Eh, en el que realmente ese hombre estaba hecho polvo en ese momento, anímicamente, por las cosas que pasaban en su vida, y sin embargo, llega al concierto y ¿qué es lo que hizo? Eh, Se ganó a todo el mundo en segundos. Y eso es lo que hay que mostrar, básicamente. Son cosas que también te va a ayudar la experiencia, el cómo cambiar el chip y, bueno, tú mismo lo ves, eh, que nosotros estamos charlando y tal, y empezamos a grabar y de pronto, ¡boom! Y cambiamos Sí, la forma, porque, a ver, lógicamente, yo no hablo exactamente así en el día a día, procuro que la dicción, la articulación sea mejor, ¿por qué? Para que todo el mundo me pueda entender. eh, y la forma de hablar en un micrófono es distinta a la que hablamos en la calle. sí, Tampoco, claro. no es que esté interpretando un papel, pero sí hay que ajustar determinados matices para que tu voz se adecue al formato en el que estás hablando, ya sea radio, televisión, cantando, eh, y la expresión corporal se refieren los que la critican es, si tú transmites desgana, el público lo va a recibir así. Es decir, la energía que tú transmites es la que le llega al público. Entonces tú no puedes Claro, claro. tener ese tipo de actitud. Se lo dicen por su bien. Es decir, no, Sí, sí, tam- efectivamente, ¿eh? no he visto tampoco unas ganas de machacar a las chicas. No han insistido tampoco demasiado. Pero, y Sí, que pero han sido duros, han han sido sido... duros porque tienen que ser duros como, como, Claro, como claro, obviamente, ¿eh? como un padre que corrige al hijo diciéndole, oye, esto no puede seguir así. Y igual con los movimientos, que tienen que ser más fluidos y todo eso, que después vemos que lo han ido aplicando, porque la manera en la que se mueven hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Es complicado el no tener una coreografía per se, em, y simplemente con las sillas y todo eso, pero bueno, se puede jugar, se puede trabajar. Venga, seguimos. 은 How you like that? Boom, baya. Hit you with that do 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 do. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. 노래를 틀어드릴게요. 리액션 기대할게요, 리액션. 잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐. 이 곡을 들으면 깨끗하고 청순하고 이런 느낌이 저한테는 좀 들었던 것 같아요. 어긋난 걸 난 4명이 춤추던 거를 7명이 춤췄을 때 뭔가 다른 깨끗함이 나올 수 있겠다. one, 이 앵글이 나와야 돼. five, 완전 업이야, 얘들아. 여기서 갖고 와야 돼. 여기서 힘 받고 내려갈 거야. 평소에 많이 안 췄던 춤 스타일이기도 하고 선을 살린 그런 댄스를 잘 할 수 있을까? 그리고 이거를 7명이 처음 맞춰보는 그런 곡이다 보니까 많이 설레는 것 같아요. 안녕하세요, 루카입니다. 이제 녹음실로 지금 가고 있습니다. 저희가 그런 메인으로 하는 거는 처음이라서 조금 긴장됩니다. We thought that it would be best for them to be able to hear their voice and to be able to focus on their details of pronunciation and singing and get the best performance. Bueno, hay algo que me parece importante, que es que antes las han dividido en grupos y ahora
Ahora van a poner a las 7. Claro, ahora empieza a construirse la identidad de Baby Monster. Hasta ahora, eso, eran actuaciones en pequeños grupos o, sí, porque individual tampoco. Pero por primera vez el objetivo deja de ser destacar individualmente a pasar a funcionar como un auténtico equipo. Em, tengo interés en ver cómo lo hacen. Bueno, ya hemos visto una pincelada de cómo empiezan a trabajar lo que es la coreografía, que, bueno, es importante porque no solamente es el cómo mueves brazos y piernas, sino son los pequeños detalles. Por ejemplo, la coreógrafa, la manera en la que desplaza la cadera. Es decir, claro, hay resortes en nuestro cuerpo que no dejamos de ser casi un muñeco. Es decir, que si nos mueven ciertas partes del cuerpo, el resto lo acompaña solo, ¿no? Sí. A mí también me pasa a la hora de mover a pacientes que ves tú, y si lo coges de determinada manera, el cuerpo va solo, ¿no? Dice, parece mentira, pero va así, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo porque lo que ocurre es un poco lo que nos pasaba con Baby Metal, que a veces habíamos visto antes el trabajo ya más actual que el anterior y, y es complicado para nosotros comparar, pero como si hemos visto vídeos actuales y vemos la manera en la que se mueven, lógicamente, y vemos todo el trabajo que se ha logrado conseguir desde el Claro. principio hasta ahora. I don't know what to do without you. Yeah. I don't know what to do without you. 너무 좋았어요. 저는 개인적으로 제 목소리를 이제 직접 녹음해서 듣고 그걸 연습을 할 수 있었던 거니까 진짜 너무 행복했어요. 한번 해보자. 중간 점검. 맨 처음에 그 코러스 맨 처음에 들어가는 파트 뭐지? 맨 처음에 훅 들어가는 부분? 거기만 하고 거기만. 말로 맞춰보세요. 6, 7, 8. 이 부분 맞아. 내가 지금 지적하고 싶은 부분이 이 부분인데 좀 더 선들이 더 잘 맞았으면 좋겠어요. 부드럽게. 블랙핑크가 워낙 크게 글로벌 그룹으로 성장했기 때문에 그 다음 나오는 후배 그룹도 잘 만들겠다는 생각을 매일매일 신경 쓰고 있습니다. 너무 늦다. 내려가는 타이밍이. 한 바퀴 더 빨리 내려가야겠다. 마지막에. 그 하람아. 네. 너가 유독 뭐 자세가 틀어져 있는 것 같던데? 다시 한번 해봐, 하람아. 하나, 둘, 셋, 넷. 그거 신경 써야 될 것 같아. 오늘 너무 무리하지 말고 내일 할 때 목 쉬고 그러지 마라. 네, 감사합니다. 하람아, 그것 좀 해보자. 네. 그러니까 왜 자꾸 뚝뚝 끊겨 보이지? 너의 문제가 모든 춤이 약간 뚝뚝 끊겨. 아, 근데 저 진짜 왜 울어? 네가 신경 많이 썼구나, 거기. 야, 고치면 돼. 고치면 돼. 울지 마. 연습해보자, 빨리. 진정하고. 네. 같이 해보자. 네. Silver gone, 안녕. Bueno, a ver, Ay, pobre. sí, sí. Por cierto, nos comentaban que Haram era el nombre que tenía antes, Rami. que después ya se le modificó, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Claro, al principio nosotros creíamos que era... Que era otra chica, claro. Es decir, ya leyendo el nombre ya le identificamos con otra, es decir, se nos fue, en vez de prestar atención a la cara,
ya la identificamos como otra diferente. Fue un fallo nuestro en la anterior vez que que repasamos, ¿no? Esta serie de documentales. A ver, mm, yo lo que veo es que, bueno, a ver, es un momento muy humano. Em, este entrenamiento es complicado, pero bueno, a ver, nos recuerda que siguen siendo adolescentes intentando cumplir un sueño. Em, las correcciones tampoco han sido tan duras No, en el la verdad sentido, que lo que pasa es que, claro, que venga a verte el gran jefe ya, ya. y te corrija él, pues Sí, te pero pone más nerviosa, claro, obviamente. Por eso yo creo que por eso ha estallado en llanto la pobre. yo lo que veía es que él estaba, si veías los ojos estaban Sí, sí, estaba en todo, estaba en todo. estaba a ver si iban sincronizadas y Y cómo iba una, cómo iba la otra. Sí, sí, está. Perfectamente le podían llamar el camaleón al tío, porque estaba en todo. estaba al todo de las 7, además. Y de hecho la forma de corregir estaba bien planteado porque vio enseguida lo que fallaba. De hecho, la siguiente vez que lo hacen, ya todo iba como mucho mejor, más fluido. Sí. En vez de tan... De hecho, a Chiquita y no sé quién en las otras dos, que dice, tenéis que bajar más rápido. Habéis bajado muy despacio. Claro, claro. Vosotros imaginaos, eh, para... voy a hacer un ejemplo, una exageración, como en artes marciales, no es lo mismo la fluidez del tai chi, ¿no? A el karate, ¿no? Y pegar el golpe. Sí, sí. La mano termina en el mismo sitio, pero claro, visualmente no es igual, ¿no? Y ellos necesitan esa fluidez para que la coreografía quede bien, al igual que el tiempo, ¿no? Es decir, bajando, tiene que bajar en un determinado, eh, un segundo, 2 segundos, lo que ellos crean que tienen que corregir para que todo quede cuadrado. ¿Qué pasa? Que si ella, que además estaba en un extremo, necesita corregir la postura, lo que sea, pues eso hace que ya no quede simétrica la Claro, coreografía, ¿no? con la del otro lado, claro. Efectivamente, visualmente ya no queda acorde, simplemente le está diciendo cosas que tiene que corregir. Eh, lo que ocurre también es que la manera de decir las cosas, incluso la coreógrafa, creo que empieza planteándolo mal, es decir, empieza diciendo tu problema, no puede decir tu problema, sino tenemos que decir, em, vamos a mejorar la postura haciendo tal o tal cosa. O Claro. la siguiente vez va a salir mejor. En positivo. En positivo se consiguen más cosas que diciendo directamente tu problema. Pero bueno, Ya. Bueno, son gente claro. que vienen de una disciplina muy férrea y hay veces que no se plantean en eso. El cómo decir las cosas. Simplemente el cómo se hacen las cosas y cómo se corrigen. Tienen una mirada clínica a la hora Sí, de sí. decir esto falla y pum, 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 y ponerlo en su sitio. Pero también hay que tener esa mano izquierda, esa Esa mano psicología, izquierda, efectivamente. sobre todo porque tratan con adolescentes, en ese momento adolescentes. Y, y claro, el tema mental influye muchísimo y me da mucha pena que se haya derrumbado ahí en ese momento. Así que nada, vamos a continuar. 잠깐만, 안녕. 언니, 안녕하세요. 나 여기 앉으면 돼요? 앉고 싶은데 아무도 안 써. 와, 뭐야. 이따가 애들 연습하는 거 보고 너가 어떡해. 진짜 냉정하게 피드백을 해줘. 아, 진짜? 냉정하게 해줘. 왜냐면 너가 말하는 게 애들이 훨씬 자극받을 거야. 오는 거 아니야? 에이, 울면 너가 어떡해. 울릴 거야? 울릴 울면 거야? 어떡해. 안녕. 멈춰봐. 안녕. 멈춰봐. Hello. 안녕하세요. Hello, 안녕. 근데 이제 선배님이 너네를 보고 피드백 주실 거니까 완전 있는 최대한의 있는 대로 한번 연습해. 네. 화이팅! 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 화이팅, 화이팅. 잠깐 시간을 좀 멈춰
좋은 것 같아요. 근데 숨 참고 푸는 게 그치, 없어. 그치, 맞아. 그래서 컨트롤. 그 앞에 있는 친구는 그렇게 할 수밖에 없어요. 친구 파트인데. 지금 어떻게 하고 있는지 한번 보여줄 수 있어요? 거기? 그러니까 이렇게 해야 되는 건지. 너무 노래 부르고 그치? 있는데 안 이뻐가지고. 그래서 내가 올라올 때라도 시선을 일부러 옆으로 주고 올라오려 해. 그러면 조금 더 조금 더 봐. 더 사선 아예 확실히 더 틀어요. 네. 한번 해봐 줄 수 있어요? 네. 그럼 여기서부터 아예 그치. 아 어렵다. 어렵네. 이걸 어떻게? 아니면 이렇게 위로 치잖아요. 근데 방금 이렇게 치거든요. 사선으로 말고 그냥 위로 쳐야 될 것 같아요. 그래야 친구들이랑 비슷하게 보이니까. 네. 한 번 더. 네. 오케이. 좀 나아진 것 같았어요. 근데 포인트 제대로 하면 좋을 것 같아요. 네. 따따. 뒤에 있는 친구들 살짝 이 뭐지? 그래, 줄이 이렇게 돼. 그래. 그러니까 딱 이렇게 돼야 되는데 이렇게 돼. 한 번 더 할게요. 네. 그 입박으로 할게요. 5, 6, 7, 8, 1. 어색하게 웃어보자. 더 들어오는 것 같아. 여기 라인 다시 해보자, 얘들아. 포인트 안 했어요. 여기서도 치는 것도까지 포인트 해야 돼. 네. 이런 내가 빵. 오케이. 에이. stop! 다리 벌려봐요. 이거 어떻게 써야 되냐면은 그 앞 친구 발 이렇게 맞춰서 써야 되거든요. 네. 보통 원래는. 여기 맞춰요. 네. 그래야 이게 잘 맞아요. 네. 여기까지 오는 거 다시 해볼까? 네. 딱 이 라인 신경 써서. 네. 7, 8. 맞아. 조금은 쉬다가 한번 볼게요. Bueno, vemos que Lisa tiene otra manera de decir las cosas, es diferente a lo que hemos visto No antes. es tan dura como, Se como el dedica jefe. a decir directamente vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a corregirlo de esta manera, pero no le está diciendo a nadie. Es que tienes un problema, es que no lo haces bien, es que no vales. Claro, no. ¿Vale? Ha dicho, tenéis que estar alineadas, el pie derecho tiene que coincidir con el izquierdo de la que está delante. Efectivamente, que eso yo lo he vivido también en, no voy a decir mi profesión porque no me he dedicado al final exclusivamente al doblaje, pero sí tuve la formación, pero que había planteamientos diferentes, incluso profesores que menospreciaban el trabajo de formación previo de alguna compañera. Por ejemplo, una compañera que estaba también haciendo clases de teatro y decía que que en el sitio donde estaba, que era una mierda, que no sé qué, no sé cuánto y tal, y que eso no valía, como diciendo que solamente vale lo que te estoy diciendo yo, y hacer llorar a la compañera y tal. Eso me parece fatal, ¿vale? Es decir, tú no
tienes que hacer eso. Sin embargo, otros profesores simplemente se enfocaban en decir, vamos a mejorar En esto. corregir, Claro, claro. es decir, si haces tal cosa, te puede ayudar a conseguir el objetivo, o vamos a trabajar en esto. Al final, mm, el objetivo es el mismo, pero lo planteas, lo abordas de otra manera y no tienes por qué machacar a una persona, ¿vale? Es decir, hay gente que en fin, em, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Sí, claro, Te lo digo, claro. tarde o temprano, al final Sí, sí, al se, final de- te ponen en tu se sitio. descubre cómo es cada persona, pero que, en fin, en el aprendizaje y sobre todo con personas jóvenes hay que tener mucho tacto, Claro, ¿vale? claro. No podemos tratar como adultos a gente que todavía no lo es. Es decir, Claro, pero si es que es como decían en el otro episodio, es decir, un veinteañero no le puede decir a un treintañero lo que tiene que sentir o lo que ha sentido. claro, claro. Y ellas tienen ahí alrededor de 15, 14, ¿no? Más o menos, Sí, por ahí, por ahí. que, Incluso yo creo que chiquita ahí tendrá 12 o 13, claro, así lo que que ocurre es muy jovencita. que en apariencia tienen cuerpo ya de adulto, pero no lo son, no lo son. Y, y bueno, también yo me di cuenta de formación. Soy maestro de primaria y claro, la manera de hablarle, no a un niño, pero sí a un adolescente, ellos todavía están construyendo eh, el tipo de persona O que van sea, a ser de mayor. claro, encima es que un adolescente ya no es ni niño ni es adulto, está Claro. ahí entre medias. Además, te pasará si recuerdas cómo eras tú, ya ni de adolescente, con 18 años, que ya con 18 años te crees que eres adulto, te crees que eres mayor, y ahora con nuestra edad nos damos cuenta, porque no sé si tú verás ahora a la gente de 18 años y los ves como niños. Sí, Porque, sí. claro, y sin embargo, cuando tú tenías 18 años, tú te creías muy adulto. Hombre, claro. Claro, es decir, la perspectiva es diferente, ¿no? Y hay cosas que inevitablemente solamente te lo dan la experiencia. Y lo importante es saber, bueno, ellas no pueden elegir, ¿no? Pero me refiero a decir, es importante quién te rodea para apoyar esa evolución y que tu cabeza se vaya amueblando correctamente con buenos consejos. eh, Porque, y más en la industria musical, que hay muchos llamados juguetes rotos, Sí. gente que tiene mucho potencial, pero por diferentes circunstancias, y ahora vemos el proceso desde dentro, que hay gente que se puede romper y no recuperarse, ¿vale? Bueno, Además, de verdad. bueno, vamos a continuar. 진짜 얼굴 진짜시다. 엄청. 애기랑 비슷해. 애기 색깔이랑 완전 비슷한데 색깔이. 언니랑 동생 또 질문 같은 거 있을까요? 혹시 딱 선배님한테 언니라고 해줘 제발. 리사 언니한테 질문 같은 거 있어? 선을 이쁘게 살리는 법을. 아, 같이 쳐볼까요? 와, 같이 쳐봐. 같이 쳐볼까? 리사를 춤추게 만들었어, 하람이가. 어떡하지? 어떡하지? 춤추게 만들어. 얘 같이 해봐. 에고. Bueno, lo de Uni, no sé si tú no has pillado lo que es, ¿no? Lo de Uni, llamadme Uni, que hay diferentes fórmulas de respeto en coreano para cuando una persona joven se dirige a una persona un poco más mayor, eh, Ujú. ¿vale? Ese tipo Pues no, de... no lo había pillado, ¿no? Vale, básicamente, como diciendo, tenéis que hablarme con una determinada fórmula de cortesía, pero sigo siendo joven. Es decir, soy mayor que vosotras, pero Sí, sigo vamos, siendo joven. igual que aquí te llaman don Sí, pero que no es lo mismo. Es decir, o señor. un adolescente que se dirige a un veinteañero se dirige de una manera y a uno que tiene treinta y tantos, 40 se dirige de otra. Es decir, Ya, ya, ya.
escalafones, ¿no? Expresiones, sí, sí. Sí, sí. 또 질문 같은 거 있을까요? 혹시 딱 선배님한테 언니라고 해줘 제발. 리사 언니한테 질문 같은 거 있어? 선을 이쁘게 살리는 법을. 아, 같이 쳐볼까요? 와, 같이 쳐봐. 같이 쳐볼까? 리사 춤추. De hecho, claro, Lisa corrige, porque al principio le dice que le llame Zumbaenim, que eso es más como la manera en la que tú te diriges a personas con mucha experiencia en un campo, pero con mucha experiencia en un campo. Y dice, bueno, llámame Suni, o Sunie, no sé cómo se pronuncia en coreano. Y como diciendo, bueno, vamos a rebajar el tema de cortesía y está bien, pero no tanto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. 춤추게 만들었어, 하람이가. 어떡하지? 춤추게 만들어. 같이 해봐. 에고. 내가 틀렸어. 그러니까 무릎이 이거 아니고 이렇게 닫아. 네, 쭉. 맞아. 여기는 더. 리사 선배님은 저한테 항상 롤 모델이었어요. 근데 그런 분께서 저희랑 같이 춤을 춰주시고 직접 가르쳐 주시는 것 자체가 너무 영광이었고 진심이 되게 많이 느껴졌어요. 그러니까 저희도 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 여유는 있었어. 확실히 불때 보이는 거 없고 여유 있어 보여, 그치? 네. 나는 괜찮은 것 같아. 7명에서 다 같이 처음 맞추지만 시너지를 보여드리기 위해 정말 노력을 많이 했거든요. 최선을 다해서 열심히 할 거예요. 한 팀이다. 원팀이다. 지금까지 춤 연습을 많이 했지만 7명이서 처음 연습한 것 같은데 이번 노래는 맞아요? 네. 잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐. 진짜 데뷔한 프로 그룹 같았고 움직임이나 뭔가 이런 게 레벨업 했다는 느낌이 많이 들어서 확신에 찬 그게 있던데요? 실력인 것 같아요. 진짜 베이비 몬스터네요. 오늘의 전반적인 1등을 발표하자면요. 탈락자가 존재합니다. 전체적으로 봤을 때 모두가 그렇게 느낄 것 같아요. 정말 고생 많았다는 얘기는 해주고 싶어요. 탈락. Bueno, los de eliminación al final fueron las 7, así que Sí, pero a lo mejor en el concurso bueno, en principio fueron 6 nada más. a lo mejor la intención primera era quedarse con 5, yo qué sé, ¿no? Y decir, bueno, pues al final es que las 7 van bien, bueno, pues vamos a hacer. Claro, un grupo tan amplio lo complica todo. Claro. En la sincronización de las coreografías, en el reparto Y de voces. viendo que Blackpink son 4, normalmente son grupos 4 o 5 como mucho. Claro. Claro, de tener 7 ahí pues lo complica un poco más, pero Sí. viendo el trabajo que hacen. De hecho, ahora que son 6, es más complicado que antes, porque, claro, por ejemplo, en esa coreografía que era como en punta de flecha, al ser Claro, pares, ya nadie puede estar ahí. Claro. Claro. Bueno, falta una. claro, hay otra forma de hacer la coreografía que es punta de flecha, una se pone en el medio detrás y 2 y 2 a los lados, ¿no? Es otra manera de hacerlo, pero desluce porque Pero la ya que no está, es lo mismo, la que está claro. detrás de la primera es casi invisible, a menos que Claro. se le haga un picado en la cámara. En fin. Pero está muy bien. A mí la clase
de Lisa me ha gustado, ¿no? Es decir, la precisión con la que explica ciertas cosas, yo la entiendo. em, a ver, no hay muchas facetas en la vida en la que yo pueda decir esto es así y así y así, pero por ejemplo, el ejemplo que he dado antes con el tema de las artes marciales, yo toda la vida he hecho karate, entonces veo un movimiento y sé exactamente si está bien hecho o no está bien hecho, la postura y tal. Y ya lo ves por la Claro, cantidad de tiempo y horas que le has dedicado a eso, es decir, ya es que quieras que no quieras, lo ves. Y eso, a un ojo experto como el de Lisa, pues en una coreografía, como digo yo, te salta el sentido arácnido, ¿no? Es decir, al final dices, claro, claro. ostras, es como también cuando escucho yo una nota desafinada, ¿no? Que para mí me afecta físicamente, ¿vale? Pues lo mismo, y me parece muy bien la manera en la que lo ha planteado. De hecho, a Lisa se la considera una de las mejores performers del K-pop. Y está bien porque no se fija únicamente en el movimiento, se fijaba en la geometría de la Claro. coreografía. Claro, ella está percibiendo cómo el público lo va a ver, ¿no? Es decir, no se va a fijar el público en sí, una en concreto. Hay algo que no está Mira, exactamente. yo la veo bailar a ellas, a Baby Metal o tal. Sí. Y claro, yo he ido, el otro día estuvimos en el festival de baile de mi sobrina, que Ujú. tiene 8 años, Sí. y claro, ya tú desde el público las ves ahí haciendo la coreografía y ves si van sincronizadas, si una se mueve más que la otra. Aunque estés mirando en un punto, la vista periférica ya te da un... Pues está mal, o la otra ha hecho mal el movimiento, van desincronizadas y cada una va a ir por un lado. Y se nota, sobre todo en estos bailes, que son entre tantos o tantas, Mm. y tienen que ir ahí al milímetro. Sí, 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 sí. Bueno, ya con la experiencia que estás ganando en coreografías del K-pop, ya irás Sí, bueno, a esos eventos y tú ya lo ves con otro tipo de ojo, ¿no? Un poquito más y, ya te digo. y las evalúas así. Oye, qué bien hablas, periférico, ¿no? Es decir, Claro, la visión la periférica, visión hombre. periférica, qué bien habla David, joder. Bueno, Sí. pues amigos, a mí me ha encantado este episodio. Adrián Medrano, gracias como siempre. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.